Resumen de la Biblia del libro Mateo, parte número 1. Nacimiento e infancia de Jesús. Capítulos 1 y 2. Introducción. Bienvenido a este recorrido espiritual por los primeros capítulos del Evangelio según Mateo. Aquí descubriremos cómo Dios cumplió sus antiguas promesas en la persona de Jesús, desde su genealogía hasta sus primeros pasos en la tierra. Mateo no comienza su relato al azar, sino mostrando que la llegada de Cristo está profundamente enraizada en la historia del pueblo de Israel. Cada nombre en la genealogía es un recordatorio de la fidelidad divina a lo largo de las generaciones. En este camino, contemplaremos el misterio del nacimiento virginal, donde lo imposible se hizo posible para que la humanidad recibiera al Emmanuel, Dios con nosotros. Veremos también la visita de los sabios de Oriente, quienes guiados por la luz de una estrella encontraron al verdadero rey y ofrecieron sus dones en adoración. Pero la historia no está libre de sombras. El peligro acechó desde el inicio, y sin embargo, la providencia divina se manifestó con poder, protegiendo al niño en medio de la amenaza y asegurando que el plan de redención siguiera adelante. Este relato no es solo historia, es una invitación. Una invitación a contemplar la grandeza de un Dios que entra en nuestra fragilidad, que cumple lo que promete y que nunca abandona a quienes confían en Él. Acompáñame en este viaje que nos conecta con la esperanza eterna del Emmanuel, Dios con nosotros. Genealogía de Jesús. El cumplimiento de las promesas. Mateo 1, versículo 1 al 17. El Evangelio de Mateo comienza con una larga lista de nombres, la genealogía de Jesús. A primera vista podría parecer solo un registro histórico, pero en realidad encierra un profundo mensaje espiritual. Cada nombre, cada generación, es un eslabón en la cadena de la fidelidad de Dios. Desde Abraham, el padre de la fe, hasta David, el rey conforme al corazón de Dios, y más allá, hasta llegar a María, madre de Jesús, el Mesías prometido. Esta genealogía nos revela que Jesús no apareció de repente, sino que su venida fue cuidadosamente preparada a lo largo de los siglos. Dios había prometido a Abraham que en su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra, y aseguró a David que de su linaje nacería un rey eterno. En Jesús, ambas promesas encuentran su perfecto cumplimiento. Pero hay algo más. En esta lista aparecen hombres y mujeres con historias de fe, pero también de debilidad. Figuran personas como Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé, mujeres que, cada una en su contexto, nos recuerdan que la gracia de Dios alcanza a todos, incluso a quienes la sociedad consideraba indignos. Así, la genealogía de Jesús nos muestra que el plan de salvación incluye a los que parecen olvidados y quebrantados. Cada generación escrita allí nos enseña que la historia de la salvación no es un accidente, sino un plan divino. Dios, paciente y constante, fue tejiendo con hilos de promesa, gracia y esperanza el camino para la llegada del Mesías. Lo que parecía lento o incluso imposible, se cumplió en el tiempo perfecto. Hoy, al escuchar estos nombres, comprendemos que nuestra vida también forma parte de esa gran historia. Si Dios fue fiel con cada generación pasada, también lo será con nosotros. Jesús, nacido de esta línea de promesas, es la confirmación de que Dios cumple lo que promete. El nacimiento virginal y la promesa del Emmanuel. Mateo 1, versículo 18 al 25. El relato del nacimiento de Jesús nos conduce al corazón del misterio de la fe cristiana. María, una joven humilde de Nazaret, comprometida en matrimonio con José, concibió no por obra humana, sino por el Espíritu Santo. Este hecho sobrenatural marca un antes y un después en la historia. Dios mismo decide entrar en la fragilidad humana, tomando forma en el vientre de una mujer. Para José, este acontecimiento fue inicialmente un gran desconcierto. Como hombre justo, no quiso exponer a María a la vergüenza pública y pensó en dejarla en secreto. Sin embargo, la misericordia de Dios intervino. En sueños, un ángel le reveló la verdad, lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. En ese momento, José pasó de la duda a la fe, de la incertidumbre al compromiso. Su obediencia silenciosa lo convirtió en custodio del Redentor. El ángel le dio también un mandato lleno de esperanza: llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Este nombre, Jesús, Yeshua en hebreo, significa Dios salva. No sería simplemente un maestro, ni un líder político,
sino el Salvador que liberaría a la humanidad de la esclavitud del pecado. Con este anuncio se cumplía la profecía de Isaías: «He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel», que traducido es, Dios con nosotros. Emmanuel no es solo un título, es una realidad, Dios mismo habitando entre los hombres, compartiendo nuestras alegrías y dolores, caminando en medio de nosotros. El nacimiento virginal no es solo un milagro extraordinario, sino un signo del amor eterno de Dios. Nos recuerda que la salvación no viene del esfuerzo humano ni de la fuerza de la carne, sino del poder del Espíritu y de la gracia divina. En la sencillez de María y en la obediencia de José vemos reflejada la respuesta que todos estamos llamados a dar: confiar en la palabra de Dios aun cuando no la comprendamos del todo. Así, el Emmanuel, Dios con nosotros, entró a la historia de una manera única e irrepetible. Su llegada nos asegura que nunca estamos solos, que la presencia de Dios camina junto a nosotros, y que en Jesús encontramos la paz y la esperanza que el mundo no puede dar. La visita de los magos. Mateo 2, versículo 1 al 12. El nacimiento de Jesús no pasó desapercibido. Desde tierras lejanas, unos sabios, conocidos como magos, observaron en el cielo una estrella singular que les anunciaba el nacimiento del Rey de los judíos. Estos hombres, probablemente astrólogos o estudiosos de los cielos en el Oriente, comprendieron que aquella señal no era un fenómeno ordinario, sino un mensaje divino. Guiados por la luz de la estrella, emprendieron un largo viaje en busca del recién nacido. Al llegar a Jerusalén, preguntaron públicamente: «¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el Oriente, y venimos a adorarle». Estas palabras llenaron de temor al rey Herodes, que veía amenazado su poder. El orgullo y la ambición endurecieron su corazón, de modo que, fingiendo interés, pidió a los sabios que le informaran dónde encontrar al niño, con la intención secreta de eliminarlo. Sin embargo, Dios protegía a su hijo. La estrella, que antes había guiado a los magos, reapareció y los condujo con exactitud hasta Belén, donde se hallaba el niño junto a su madre María. Al verlo, estos hombres sabios no se limitaron a contemplar, se postraron y lo adoraron, reconociendo en aquel pequeño indefenso al verdadero Rey de Reyes. Los regalos que ofrecieron tenían un profundo significado espiritual. Oro, símbolo de la realeza de Jesús, el Rey prometido desde antiguo. Incienso, representación de su divinidad, pues él no era un hombre común, sino el Hijo de Dios hecho carne. Mirra, una resina usada en los embalsamamientos, que anunciaba proféticamente su futura pasión y muerte redentora. Estos presentes nos enseñan que el reconocimiento de Cristo no se expresa solo con palabras, sino también con ofrendas que brotan del corazón. Los magos ofrecieron lo mejor de lo que tenían, y con ello nos invitan a preguntarnos: ¿qué le ofrecemos nosotros al Salvador? Advertidos en sueños de no volver a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Así quedó en evidencia que la sabiduría verdadera no está en el conocimiento de las estrellas ni en el poder humano, sino en la obediencia a la voz de Dios. La visita de los magos nos recuerda que Jesús no vino solo para Israel, sino para todas las naciones. Desde su infancia, su luz atrajo a hombres de lugares lejanos, mostrando que el Evangelio es universal y que todo aquel que busca con sinceridad hallará en él al Salvador. La huida a Egipto y el regreso a Nazaret. Mateo 2, versículo 13 al 23. El nacimiento del Salvador no trajo paz inmediata a la tierra, sino también oposición y peligro. Herodes, al darse cuenta de que había sido burlado por los magos, se llenó de ira. Su corazón, consumido por los celos y el deseo de poder, lo llevó a cometer uno de los actos más crueles de su reinado, la matanza de los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Sin embargo, la providencia de Dios no fue sorprendida por la maldad humana. Antes de que se desatara la tragedia, un ángel del Señor se apareció en sueños a José con un mandato urgente: levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, permanece allá hasta que yo te diga. Porque Herodes buscará al niño para matarlo. José, hombre justo y obediente, no dudó ni un instante. En la oscuridad de la noche, tomó a María y al pequeño Jesús, y emprendieron el camino hacia Egipto, tierra extranjera que una vez había sido escenario de esclavitud para el pueblo de Israel. Ahora, paradójicamente, Egipto se convertía en refugio y protección para el Hijo de Dios. Allí permanecieron hasta la muerte de Herodes, cumpliéndose la profecía:
de Egipto llamé a mi hijo. El dolor de las madres de Belén, que lloraban por sus hijos arrebatados, también había sido anticipado por las Escrituras. Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos. Y no quiso ser consolada, porque perecieron. Este pasaje nos recuerda que el nacimiento de la esperanza no estuvo libre del sufrimiento humano, y que aún en medio de la injusticia, Dios seguía obrando su plan redentor. Con el paso del tiempo, un ángel volvió a hablar a José en sueños, anunciándole que podía regresar a la tierra de Israel, pues los que procuraban la muerte del niño ya habían muerto. José obedeció nuevamente, pero al saber que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, decidió establecerse en la región de Galilea, en un pequeño y sencillo poblado llamado Nazaret. Así se cumplió otra palabra profética: será llamado Nazareno. Este capítulo de la vida de Jesús nos revela que, desde su infancia, nada podía detener el plan de Dios. La furia de Herodes, la distancia de Egipto y la fragilidad de un niño no fueron obstáculos para que la voluntad divina se cumpliera. Todo aconteció en el tiempo y en la forma que Dios había determinado. La huida a Egipto y el regreso a Nazaret nos recuerdan que Dios es un protector fiel. Aún en medio de la persecución y el peligro, Él guía los pasos de quienes confían en su voz. Así como cuidó a Jesús, también guarda hoy a los suyos, porque sus promesas son firmes y su plan es invencible. Conclusión. El relato del nacimiento e infancia de Jesús nos enseña que Dios cumple siempre sus promesas, aunque tarden generaciones en hacerse realidad. La genealogía nos recuerda que Él guía la historia con paciencia y fidelidad. El nacimiento virginal nos revela que la salvación no nace de esfuerzos humanos, sino del poder del Espíritu. La visita de los magos nos inspira a buscar con sinceridad al Rey verdadero y a ofrecerle lo mejor de nuestro corazón, y la huida a Egipto nos muestra que, incluso en medio de la adversidad, Dios protege su propósito eterno y cuida a quienes confían en Él. Cada escena de estos capítulos es una invitación a ver cómo lo divino se entrelaza con lo humano. Dios utiliza a hombres y mujeres sencillos, a extranjeros buscadores de la verdad, e incluso a circunstancias difíciles, para cumplir su plan perfecto. Nada queda fuera de su control. El mensaje central es claro: Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. No un Dios lejano e inaccesible, sino un Dios cercano que habita en medio de nuestras luchas y alegrías. La misma presencia que acompañó a María, José y el niño en cada paso del camino, es la que hoy nos acompaña a nosotros. Así, el nacimiento de Cristo no es solo un hecho histórico que recordamos, sino una verdad viva que transforma nuestra esperanza. Dios está aquí, Dios permanece, Dios camina con nosotros. Y porque Emmanuel vive, podemos confiar en que nuestro presente y nuestro futuro están seguros en sus manos.